¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este día jueves 9 de febrero año 2023. En este video vamos a traer tres adelantos para la NHL en el transcurso del día. Por favor, estar pendiente porque vamos a estar subiendo un video adicional con los pronósticos para la NBA. Y si nos gusta algo adicional de los juegos restantes de la NHL, lo vamos a estar incluyendo en ese otro video. Por lo pronto vamos con tres adelantados para la NHL que desde ya me gustaron. Y bueno, quiero compartírselo con ustedes para que quien pueda hacer su apuesta desde temprano, adelantándose, lo haga, ya que muchas veces nos pasa que algunos equipos que empiezan siendo favoritos terminan siendo la hembra y viceversa. O por ejemplo, algunos en el total de goles, a veces abre la línea en 6.5, se ve muy bonito todo para que se dé el over, y las casas de apuestas lo que hacen es subir la línea a 7 goles, lo que dificulta muchas veces ganar, ya que a veces si anotan exactamente 7 goles. Entonces usted para prever ese problema, que le suban las líneas o que un equipo termine siendo favorito cuando era hembra o que era hembra, entonces lo que tiene que hacer es jugar con anticipación, siempre y cuando teniendo en cuenta las alineaciones. Si hay algún jugador cuestionable, algún jugador ausente, usted siempre antes de hacer su apuesta debe verificar las alineaciones. Si hay algún jugador que tenga alguna duda, entonces lo mejor es esperar hasta último momento, hasta media hora antes del juego, si usted tiene la oportunidad de hacer su apuesta en línea por sus páginas, por su teléfono, por su computadora. Quienes no, pues siempre van a jugar con ese factor en contra. Por eso siempre les he recomendado que lo mejor que usted puede hacer es estar afiliado a alguna página de apuestas online para que usted pueda desde su teléfono. Faltan 5 minutos. Usted entra cuando usted sean confirmadas las alineaciones. O, por ejemplo, si hay algún juego que a usted le gusta muchísimo, ¿verdad? Y ese equipo empieza perdiendo, entonces usted entra allí a jugar a favor de él y la cuota va a ser un poco más accesible que lo que era inicialmente. ¿Por qué? Porque usted confía mucho en ese equipo y sabe que ese equipo va a remontar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se hacen cuando usted está afiliado a una página de internet. Muchos no lo hacen por flojera, por cualquier motivo, teniendo cómo hacerlo, o simplemente porque no saben cómo manejar las páginas. Eso es muy fácil, usted poco a poco va aprendiendo. Si usted no sabe, la misma página le va indicando cómo tiene que hacer las cosas, ¿ok? Vamos entonces con los tres adelantados que les dije para este día. Son todos para la NHL. Edmonton Oilers estará visitando a Philadelphia Flyers. Este equipo de Oilers es un gran equipo. Sé que muchos apostadores no le tienen confianza porque este equipo pierde en casa y termina ganando en la ruta, pero así es la dinámica de algunos equipos. Como se lo dije el día de ayer, San José era un equipo que tenía más victorias en la ruta que en casa. ¿Y qué pasó? Se llevó ayer la victoria antier ante un gran equipo como Tampa Bay Lightning, que tenía 20 victorias y solo 4 derrotas en casa, y perdió ante un equipo con récord negativo como San José, pero que tiene mejores números en la ruta. Entonces son cosas que siempre hay que tener en cuenta. Entonces este equipo, Edmonton Oilers, en su casa tiene solo 13 victorias, 11 derrotas, pero en la ruta tiene 16 victorias y solo 7 derrotas. Esta oportunidad continúa en la ruta, ya que en su último juego lo indicamos a ganar ante Detroit y ganó 5-2. Philadelphia Flyers, lo contrario de lo que estamos diciendo, tiene más victorias también en la ruta que en casa. En casa tiene 10 victorias y 13 derrotas, y en la ruta 11 victorias, 9 derrotas. Adicional a esto tenemos que Edmonton Oilers tiene en la ruta 15 over
8 under. Philadelphia Flyers en casa 13 over, 10 under. Como pueden ver, son equipos que son muy over en sus juegos. El promedio de goles anotados para Edmonton Oilers en los últimos 5 juegos es 4.6. Edmonton Oilers tiene 8 victorias en sus últimos 9 juegos y tiene 8 over para el total de goles 6.5. Philadelphia Flyers por su parte tiene 8 over en sus últimos 10 juegos en casa. Y Edmonton Oilers también tiene 8 over en sus últimos 9 juegos en la ruta, siendo favorito. Nuestro pronóstico para este juego, el over de 6 goles. Como siempre, vamos a comprar medio gol. Y aquí ya vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Estas son recomendaciones que se hacen acá. Si usted no quiere comprar medio gol, pues nadie lo está obligando. Usted va a su página o a donde usted quiera ir, hace su apuesta con el total de goles que le está indicando la casa de apuestas. Yo simplemente busco la manera de facilitarle las cosas para que usted pueda ganar, y en caso de que anoten exactamente 6 goles, pues su apuesta no es perdida, simplemente le anulan ese pick. ¿Ok? En el segundo juego, San José estará enfrentando a Florida. Pero antes recuerda escribirme a nuestro número de WhatsApp para preguntar por la información de nuestro grupo VIP. La suscripción por tan solo $10 por 30 días. Entonces, en nuestro segundo pick vamos a tener a San José Sharks, que viene de vencer a Tampa, enfrentando a Florida Panthers, que tiene 30 over en la temporada y solo 18 under. San José tiene 33 over y 16 under. Los promedios en los últimos 5 juegos de ambos equipos son: la Florida es 4.4 goles anotados y 4.2 goles recibidos. San José 3.2 goles anotados y 3.8 goles recibidos. San José tiene 8 over en sus últimos 10 juegos para el total de goles 6.5. Y Florida tiene una racha de 8 over. Tiene 8 over Florida de manera consecutiva. San José también tiene 23 over en sus últimos 33 juegos como underdog, como la hembra de los juegos. Y Florida tiene 16 victorias en sus últimos 21 juegos frente a San José Sharks. Para este juego tenemos dos pronósticos: el over de 6 goles y la victoria para Florida Panthers. Y en nuestro último pick para este día, en nuestro tercer juego como adelanto que le tenemos, Vancouver Canucks estará visitando a New York Islanders, que tiene un promedio de goles en contra de manera sorprendente. Vancouver Canucks tiene un promedio de goles anotados 3.4 y de goles recibidos 3.8. Islanders tiene un promedio de goles anotados tan solo de 2.2, pero su juego lo basa en su gran defensa, que está pasando por su mejor momento. Su promedio de goles en contra o de goles recibidos es tan solo 0.8. Quiere decir esto que está promediando menos de un gol por juego. El 3 de enero del presente año se enfrentaron en Vancouver, en territorio canadiense. Allí Vancouver perdió ante Islanders 6-2. Vancouver tiene tan solo 3 victorias en sus últimos 10 juegos. Y New York Islanders tiene una racha de victorias de 4. Vancouver en la ruta, sin incluir el juego de ayer ante Rangers, tiene una sola victoria en sus últimos 9 juegos como visitante. Quiere decir esto que en la ruta tiene 8 derrotas en sus últimos 9 juegos. Repito, sin incluir el juego de anoche frente a Rangers. Islanders por su parte tiene 9 victorias en los últimos 12 juegos frente a un equipo de la División Pacífico. Y en nuestro tercer juego tenemos como pronóstico victoria para New York Islanders, aprovechando esa gran defensa que está promediando 0.8 goles en contra, goles recibidos. Como les dije anteriormente, si tenemos algún pick adicional en la NHL, lo vamos a estar incluyendo en el video de la NBA. Si no tenemos ningún pick, pues simplemente usted más tarde se está pasando por acá para que pueda ver en las pantallas finales o en nuestro video, en nuestra plataforma de YouTube,
nuestro video con los pronósticos para la NBA, que tendrá 4 juegos en acción, pues y ahí vamos a tener también información para todos ustedes. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Éxitos para todos.